Inicio de campaña y la verdad que con muchas ganas, con mucha ilusión, con un equipazo, con un proyecto, con gente comprometida, ilusión, ganas y con un objetivo: gobernar Navarra. Ese es el objetivo que tenemos: gobernar Navarra, gobernar Pamplona y gobernar la inmensa mayoría de los ayuntamientos en esta comunidad. Hoy, precisamente hoy, coincide, es el Día de Europa, una fecha señalada. Europa significa convivencia, Europa significa solidaridad, Europa significa progreso, libertad, igualdad, prosperidad. Europa significa eliminar fronteras, compartir espacios de vida. Europa significa crecer desde el punto de vista cultural y económico. Significa justicia, significa progreso social, más democracia, solidaridad entre y con otros. Y todo eso que significa Europa es lo que queremos nosotros para Navarra. Es lo que queremos nosotros para la sociedad en la que vivimos. Eso queremos que sea esta tierra. Hoy, el principal riesgo que tiene esa Europa son los nacionalismos y los populismos radicales. Y fijaros qué coincidencia. Hoy, el principal riesgo que tiene Navarra, que tiene la comunidad foral, precisamente es el nacionalismo vasco y el populismo radical. Similitudes muchas entre lo que queremos y lo que nos ocurre. En Navarra, ese riesgo se llama cuatripartito. Un cuatripartito que hemos visto cómo actúa, porque ya han gobernado. Están gobernando desde Palacio, están gobernando ayuntamientos, entre ellos Pamplona. Este cuatripartito gobierna para los suyos, única y exclusivamente. Un gobierno que insulta a quien se atreve a discrepar, a quien se atreve a manifestar que no está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, se le insulta. Un gobierno que ha querido implantar el pensamiento único en esta comunidad. Parece que solo vale lo que piensan ellos. Un gobierno nacionalista que tiene una hoja de ruta muy clara, que en definitiva se resume en una frase: quieren que Navarra sea Euskadi, ya está, pero para conseguir ese objetivo vale todo. Vale manipular, vale difamar, vale faltar a la verdad y vale incluso pues llevar en estas últimas elecciones generales, hace un mes, el lema Navarra no se toca, y al mismo tiempo estar pactando en Vitoria el PNV y EH Bildu el nuevo estatus para Navarra, donde quieren construir una eurorregión llamada Euskal Herria con Navarra dentro. Pero eso sí, sin preguntar a los navarros absolutamente nada. Una eurorregión con competencias propias y, en definitiva, un paso más. Tienen la desfachatez de decir que Navarra no se toca y estar planteando públicamente en sus documentos para su aprobación este nuevo paso y esta nueva falta de respeto a la realidad institucional de Navarra, a lo que somos los navarros y a lo que sentimos los navarros. Ante esto, bueno, pues la única alternativa, la alternativa a este cuatripartito es Navarra Suma. Navarra Suma pretende y busca que Navarra siga siendo una comunidad foral diferenciada de Euskadi, española, europea, por nuestra historia, porque nos ha ido bien, porque no queremos que el cuatripartito nos robe lo que hemos sido, el legado que nos dieron nuestros antepasados, porque nos sentimos tremendamente orgullosos de ser navarros, de ser españoles, de formar parte de un proyecto común que se llama Europa, y porque ese futuro que nos tenemos que ganar se puede formar mirándonos al ombligo, como hace el nacionalismo vasco, o mirando a Europa, mirando al mundo, en un mundo globalizado, mirando fuera, pero sintiéndonos orgullosos de lo que somos, sintiéndonos orgullosos de nuestra historia, de lo que representa,